Bueno, pues ya están con nosotros la gente del observatorio Raíces. Me gusta ese Raíces, ¿eh? Me gusta lo de Raíces, ¿sí? Juan Martín Agosto y Ramiro Jorge, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, gracias. Hay un temita que recién hablábamos con Lau, más allá de lo que fue hoy, bueno, dar cuenta de cómo cagaron a palo a los abuelos en Buenos Aires, que fue terrible, el sistema previsional aquí en Santa Fe y demás. Nosotros teníamos una lógica en la Argentina que más allá de las crisis de los últimos años, teníamos un índice que nos generaba un poco de, vamos a decir, tranquilidad o no tanta inquietud, que era el índice de empleo. ¿Sí? El índice de empleo venía sostenido en la Argentina, es más, decíamos que somos un caso único, porque hay una tasa muy baja de desempleo en la Argentina, es cierto, se cobra poco. Sí, y hay también, que ver la calidad de esos empleos. claro, la calidad y también, como hablábamos con Lau, los que tenemos una tasa de sobreempleo, que somos el famoso pluriempleo. Ahora, viendo los últimos datos oficiales, lo que sí empieza a preocupar un poco, y ustedes lo dijeron el martes pasado, si mal no recuerdo, es el tema de desocupación. ¿Qué está pasando con ese numerito? Sí, bueno, en cuanto a eso, los últimos datos oficiales que hay, que son del INDEC, son del primer trimestre de este año. Ya ahora el mes que entramos va a salir lo que es segundo trimestre. Y bueno, eso viene marcando efectivamente un aumento del desempleo. Acá se mide en los dos grandes aglomerados, que es Gran Santa Fe y Gran Rosario. Y en los dos casos se evidenció un aumento del desempleo. Y esto es, digamos, acompañando también a la tendencia nacional, donde empieza a figurar como una de las principales preocupaciones de la gente. Y como bien vos decías, si bien antes había muchos problemas, ese no era uno de ellos. De hecho, el problema era que quizás no había un alto desempleo, pero el problema era el nivel de ingresos muy bajo. Poder adquisitivo bajísimo. Poder adquisitivo muy bajo, uno de los salarios más bajos en dólares de la región. Bueno, lo que sucede es que eso no se solucionó, pero ahora lamentablemente se agregó esta problemática de destrucción de empleo propia de la recesión. O sea, ahora no tenés, no tenés laburo, y si tenés laburo, igual seguís teniendo un salario muy bajito. Lamentablemente esa es la realidad. Hay, bueno, varios números, incluso también que proyectan que los números de desempleo del segundo trimestre del año también van a incrementarse, porque ha habido fuertes pérdidas de trabajo. Estamos hablando que se estima que en el total provincial ya está rondando o quizás superando los 15.000 puestos de trabajo, y eso encima considerando lo que es sector registrado, ¿no? Es decir, el que podés contabilizar, digamos, que tenés datos formales, exactamente, digamos. El bancarizado, digamos. Exactamente, que se divide en el público y el privado, pero no incluye lo que es la economía informal, digamos. Lo que hay que decir es que, a ver, lo que ha dejado no sé cómo decir, porque fue un castigo, no sé cómo decir bien lo que pasó con el cierre de los organismos nacionales, pero ha dejado un derrotero realmente de personas. Hablo de los recortes en los organismos que ya sabemos, de los ministerios de la mujer, hasta los recortes en INADI, ni hablar, los recortes en ANSES, porque hubo recortes en todos lados. Eso, si bien no tiene que ver con empleo provincial, sí tiene que ver directamente con la afectación que se da en un territorio. Eso está claro, no es que cerró una empresa provincial, pública o algo, directamente es la afectación que tienes de ese empleo en el territorio. Sí, seguro. Bueno, incluso eso también relacionado a lo que hablábamos el martes, ¿no? Que todo este gran ajuste que se viene haciendo del gobierno nacional, sin duda que ha afectado fuertemente a lo que es la actividad económica, fundamentalmente de lo que tiene que ver con ingresos y con la obra pública, ¿no? Que sabemos que es un gran dinamizador de actividad y fue reducida prácticamente a cero. Así que sin duda que todo es una red que está sí, es como un efecto dominó, me da la sensación, básicamente. De hecho, los datos oficiales que menciona Juan de INDEC tienen cierto rezago, digamos, porque como dijo, tenemos datos recién del primer trimestre, pero con otra metodología, el Sistema Integrado Previsional Argentino también releva la cantidad de empleados del sector privado registrados solamente, y tenemos el dato a mayo, que es un dato viejo pero un poquito más actualizado, y a mayo ya se habían acumulado 142.300 puestos de empleo perdidos
a nivel nacional. Quédate ahí un segundito. Sí. Datos del CIPA. Sí. Cuando decimos 142.300 puestos de empleo perdidos, yo te lo voy a traducir. 142.300 personas quedaron en la calle. Sí, y más. Y más. 800.000, porque si cada hogar pensamos claro, en... digo, quedaron en la calle. Sí, Si pensás en bueno. grupos familiares. Exactamente. Terrible, sí, sí. Yo preguntarles más que nada algo que Wow. tiene que ver con lo puramente económico, que bueno, nosotros nos vamos por el lado político porque está íntimamente ligado, pero en este efecto dominó, digo, con tantas pérdidas de puestos de trabajo y teniendo en cuenta que la idea del gobierno nacional, por ejemplo, es justamente mejorar las reservas, mejorar la situación económica en general, ¿no termina siendo como un tiro en el pie, digamos, o algo que al final no es tan bueno o no termina de alguna manera llevando a que se logre eso? Está buena la Sí. pregunta, porque digo, en el intento de ahorro del sueldo del Claro, porque gobierno, es como que por un lado vos... pero al final no termina volviendo esa guita al Claro, porque al circuito final económico. no tenés gente que... O Que sea, consuma. cae el consumo. Claro. Entonces, Sí. trato A de ver, se entender... explican A ver, los economistas. chicos, menos de economía Sí, sí, tenemos. no, Estamos no. los estamos usando de docentes Sí, claro. también. Está. Sin duda que eso incide mucho, de hecho es algo muy estudiado, que en lo que tiene que ver con cierto ordenamiento del Estado, ¿no? En las cuentas fiscales, muchas veces cuando eso causa una recesión es como ese efecto Como inverso. claro, se retroalimenta porque luego te vuelve a bajar la recaudación y eso te vuelve a complicar las cuentas. De hecho, el consumo es las 2/3 partes del PBI, está representado por el consumo, para que le demos una magnitud y una importancia a Es importante. cómo tracciona Es un montón. cuando el consumo está demasiado retraído y no repunta. Por otro lado, bueno, por ejemplo, hoy se difundió que se va a comenzar a estar operativo el mes que viene la reducción del impuesto país, por Sí. ejemplo, que eso tiene que ver con las reservas. Pero se da nuevamente todo este mismo mecanismo, porque tiene efectos muy diversos. Por un lado, abarata un poco las importaciones, ¿sí? Le quita impuestos a importadores. Esto, en términos de actividad, nuestra economía está muy ligada al crecimiento económico con las importaciones, ayuda, pero por otro lado pone una tensión en el marco cambiario, ¿sí? Porque a partir de esto se van a demandar más divisas. Entonces, a raíz de eso hay una complicación. Por otro lado... Sí. Es un Para. castillo de naipes esto. Pará, es un Remover montón, un es un cachito montón. de una Y falta cárcel, te mucho viene la más mierda. sobre ese mismo tema. Tomate un mate, yo tengo una pregunta, escuchá. Vamos de paso Yo, a paso. Fer, Lau, Tiene respuesta para todo. sí. También, ¿viste? ¿En qué carajo nos hace nada que Milei vuelva a poner el impuesto país a donde estaba, en el 7,5, que te acordás que lo bajó, lo subió, bueno. Sí. A mí, que... El ciudadano de a pie. Sí, un tipo que tengo la suerte del programa de radio, que la gente Claro. me pregunta, Fer, preguntale a Juan, ¿qué mierda me sirve que el Claro. impuesto país baje? Bueno, hay... ¿Voy a comprar más barato? Bueno, esa es una de las cosas. No me A lo- jodas, porque pará. vos decís que sale más barato y después yo voy y me quiero comprar la zapatilla de las 3 tiras y me vuelve a salir lo mismo que hace 2 meses con el impuesto pero país. escuchá, ¿O no? Sí, pero yo no me hago responsable de lo que sucede, yo te digo lo que Los economistas, dicen ustedes y- nunca se hacen cargo de lo que sucede. Pero desde la No, no, teoría, en eso desde la tiene razón. Son teoría. Desde la chantas, teoría. son peor que los No periodistas, la seas verdad. malo. Bueno, hay de todo, hay de todo. No, sobre eso, bueno, uno de los argumentos que esgrimen desde el Ministerio de Economía ahora, que tiene lógica, pero ahí viene la trampita, A ver. que es que esto naturalmente va a abaratar el costo, ¿sí? Por lo cual eso tendría que traducirse en caídas de precios, ¿sí? Caputo tiró que hasta Bueno, deflación va a haber. Exactamente. Bueno, Bueno, ¿qué es lo que está. sucede? Para que se den un ejemplo, yo veía una noticia de las automotrices. Sí. El ¿Qué mejor dicen? Julio. ¿Qué dicen las automotrices, ¿no? Que tienen un gran componente de importación? Dicen que ahora dijeron el argumento que en los últimos 2 meses no aumentaron precios, ahora iban a aumentar, y como iban a aumentar, ahora gracias al impuesto país lo que hacen es no aumenta, pero no bajan tampoco. Pero no bajan, pero pará. Bueno. Yo lo escuché hoy al titular de la cámara de no sé, falopa de automóviles, el mejor Julio. Yo tengo una explicación muy fácil. Digo, los dólares los tenés que gastar en algo. El campo, que es el principal adquiriente de 0 kilómetros, porque eso está comprobado, no es opinión, es información, quema el dólar que tiene amarrocado. Y hablo con mis amigos de las concesionarias de acá y me dicen, sí, vienen los gringos, me compran los 0 kilómetros. Ahora, eso es la gente común. A mí, a Lau, que no tenemos para comprar 0 kilómetros, no nos afecta. Digo,
mi pregunta puntual es, si Caputo dice que no sé en qué me va a afectar de bueno, si no sirve para bajar el precio del producto final. Bueno, por eso, ahí es una batalla que tiene que dar el gobierno nacional. De hecho, ya ha comenzado, esgrimió que hizo reuniones con amplios sectores empresariales para este tema. Y bueno, acá ya, por ejemplo, algo que salió a decir de las automotrices, tiene mucho que ver, por eso te digo, la capacidad de regulación sobre esto que tenga el gobierno, siendo que, por ejemplo, el mercado alimenticio, por ahí está bastante concentrado, por lo cual es crucial el rol del gobierno. Lo cierto es que, esta baja de impuesto alivia el esquema de costos para que puedan aflojar con los precios, sí. Ojo, alivia el esquema de costos. Para que aflojen los precios. Bueno, lo que quiere el gobierno es que es razonable que si te bajo el costo, te bajen los precios. Bueno, ahí en el medio están las empresas. Cerrar el micrófono. No. Inviable. Siguiente economista. ¿Es viable que en este marco es cierto. Lo hablábamos el martes incluso. De hecho, cuando uno dice aplicás política monetaria contractiva, que es emitir menos pesos para que los precios bajen, demás, de que eso después se traduzca, como dice Juan, en una baja de precios, sí hay una cadena de sucesos que tienen que pasar y de intenciones que, al menos en Argentina en este momento y en los últimos años, no viene pasando, digamos. Sí es cierto que le reducís los costos, nada más. De ahí a si que fuera solamente en términos económicos o matemáticos, funcionaría. El tema es que está el factor humano. Si habría competencia perfecta, que si yo te bajo los costos a vos tenés que bajar el precio porque le bajé el costo a todos y todos van a bajar el precio, y si vos no lo bajás, perdés. Bueno, ahí tiene sentido. Pero hay sectores en economía argentina que están concentrados históricamente por cuestiones de escala, porque no puede haber 50 importadores de micrófonos, puede haber 1 o 2. Entonces, la concentración económica muchas veces hace que la competencia perfecta y los incentivos, es decir, bajo el costo y eso se traduce en una baja de precio, no se termine. Ya hemos visto que el mercado no se regula solo. Ya está eso está claro, pero aparte no se regula solo en Argentina, no se regula solo nunca en ningún lugar del mundo en la historia. O sea, porque precisamente entre ganar más o menos, siempre el empresario, cualquiera de nosotros, va a elegir ganar más. Y si no hay condiciones en el mercado para que eso implique correr un riesgo, todos van a ir a la fácil, decir, me baja el impuesto a país, que de todas maneras, yo sobre todo considerando que este gobierno se autodenomina liberal, celebro que se baje el impuesto a país porque es un impuesto que es distorsivo, que desincentiva las importaciones de productos, siendo que Argentina es un país que tiene que importar un montón de bienes porque no los puede producir. Pero de ahí a decir, bajamos el impuesto a país, eso va a generar una baja del nivel de precios o va a generar deflación. No lo escuché a Caputo decir. Pero sí dijo, pero es mucho. Podría haber deflación, no sabe los riesgos que conlleva que haya deflación. Entonces, el ministro de Economía no entiende. No, el ministro dijo que los beneficios de las medidas se van a ver en muchos meses. O sea, el famoso segundo semestre que nunca llega. Me quedo con esto que recién planteaste de las mejoras que se dan en función de lo que son las reducciones o las quitas de los impuestos. La semana pasada, no sé si fue el miércoles o el jueves, se dio a conocer el tema de la quita para los comercios con tarjeta de crédito de IVA y ganancias, de lo que tenían que pagar por adelantado. Entonces, la semana siguiente salimos todos los consumidores a decir, qué lindo, qué bueno, ahora va a haber un montón de... Las pelotas, no se tradujo en nada. ¿Qué le falta a la economía de la política que se lo puede brindar como una decisión macro para decir, muchachos, a partir de ahora nos enfocamos en este proceso y no nos corremos de acá? Bueno, es una pregunta bastante cuando lo amplia. Lo sacás del libreto de los economistas. No, pero no por eso digo, para empezar un programa. Un programa de gobierno que establezca políticas y plazos que hoy no hay. Pero, sin duda que la problemática de la inflación en Argentina es una historia larguísima. Por citar un ejemplo, nosotros hubo 10 años de que no hubo inflación y la forma fue atar el peso al dólar en la década de los 90, sí, por claro. ejemplo. Con un montón de consecuencias negativas que eso traía.
pero por lo menos no de la inflación. Sí, con reservas acumuladas por la venta de empresas públicas, de tener el tesoro, digamos, el oro acá. Sí, no endeudamiento. se movía nada, endeudamiento pleno. Exactamente. Toma. La realidad Es malo, que, chicos, ya se van a acostumbrar. Pero es malo. si nosotros tuviéramos acá la forma para decir, muchacho, así se No, yo no sé, digo, pero a ver, Lo que, sale por ejemplo, Orlando Ferrero, todos saben todo, digo, Sí. en el librito de ustedes, en el librito del Observatorio Raíces. Bueno, una línea ¿Ortodoxos que o ha no impactado... ¿Cómo somos nosotros? Y nosotros somos heterodoxos, claramente, pero la línea del gobierno es mucho más ortodoxa, por lo menos en lo que tiene que ver con el entendimiento de que la inflación es un fenómeno monetario, ¿sí? A partir de ahí, abordar fuertemente la cuestión del Banco Central de la emisión de dinero y reducirlo completamente. Eso lo estamos viendo desde el principio y de hecho también han hecho varios reacomodamientos que van en esa línea, ¿sí? Esa idea de secar de pesos la economía, es decir, que sobraban muchos pesos y que haya, claro, bueno, y que haya menos pesos. La línea del gobierno es esa. Ellos creen que controlando el factor monetario, es decir, no emitir pesos, de esa forma se controla la inflación. ¿Y Veremos. ustedes qué opinan? Nosotros creemos que es un fenómeno multidimensional en el cual eso es uno de los factores, pero no el único. Porque es clave no eso sé. también, porque yo el otro día les hacía una pregunta que me pareció súper simple, que tenía que ver con esto, que durante mucho tiempo nos comimos esa de el gran problema de la Argentina es la inflación, y hoy tenemos un nivel de inflación que yo entiendo es alto Elevado, igual, es elevado, claro. pero por lo menos hace 2 meses que está más o menos estable, sin embargo hay un despelote bárbaro, entonces Estamos decís, celebrando. realmente era lo único... Está bien, era el Lau, único pero- problema que teníamos. Ahí hay dos cuestiones. Una tiene que ver con esto de la estabilidad de la inflación, que está estable en torno a 4% y las previsiones para el próximo año son que va a seguir siendo el 4% mensual, aproximadamente. O sea, podrá bajar un poco más, un poco menos, pero digo, y el ritmo de devaluación está muy por debajo de eso, lo que va a generar problemas en el mediano o largo plazo. Pero por otro lado, este tema de no se imprimen más billetes también es en cierta forma medio mentiroso, porque incluso el propio Banco Central publicó hace 1 mes y medio aproximadamente el plan, digamos, de lo que es la segunda etapa de política monetaria del central, que es decir, bueno, eliminamos los pasivos monetarios, que eran instrumentos que emitía el Banco Central, que se los vendía a los bancos y que les pagaba intereses a cambio. Y a partir de esto, bueno, la inflación se va a estabilizar. Pero dentro de ese propio programa, el Banco Central sostiene que va a duplicar, por ejemplo, la base monetaria de ahora a finales del año que viene. Estamos en la misma. Eso está oculto dentro del... Claro. publicado en la página del Banco Central, claro. pero nadie habla del tema. Entonces uno dice, hoy la base monetaria está en torno a 20 billones de pesos. Sí. Prevé para diciembre del 25 llevarla a 47,7 casi. Con lo cual, es una devalueta encubierta. Es más emisión monetaria, que después podrá, como hablábamos el martes, derivar de nuevo, cuando esto se reactive, porque la economía en un momento va a dejar de caer y va a empezar a reactivarse, porque los ciclos económicos siempre tienen ambas fases, digamos. Argentina ya se encuentra en la fase recesiva hace varios meses. El año que viene se supone que será un año expansivo. ¿Qué pasará con la inflación en ese momento? Es decir, porque la inflación es fácil bajarla cuando hay una recesión como esta porque no hay consumo. Claro. Ahora, sostener niveles de precio o niveles de inflación bajos en momentos de expansión económica es un poquito más complicado que eliminar la emisión monetaria o los pasivos remunerados del Banco Central. Por eso decimos que hay, y esto tiene que ver también con el tema de los importadores y del rubro, digamos, de comercialización en general. Hay concentración de mercado y mientras haya concentración de mercado, está sujeto en cierta forma a decir, bueno, no importa si vos emitís o no, hay cierto margen para que los precios suban igual. Obviamente, no se pueden ir de mambo, digamos, porque si no hay billetes en la calle, llegará un punto en el que la demanda no caerá, pero líneas generales hay que tener en cuenta al menos esas dos cosas. Lo vamos a hacer ya sé que ya estamos en el hora, pero lo busqué porque digo, ¿Qué? y lo que dijo el ministro de Economía fue que antes de fin de año la inflación llegaría a 0% a nivel mensual y que incluso podría haber deflación. Bueno, no te la cree nadie.